bolsa, la bolsa está rota y nunca se termina de llenar. Esa es la avaricia. Una persona que está acaparando con todo y no es feliz. Tiene más, hermanos, que insatisfacción más grande. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Pablo dice: en todo y para todo estoy enseñado, para tener abundancia como para padecer escasez. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros debemos aprender las palabras del Señor Jesucristo. No se aferre a las cosas materiales, hermano. No pierda la vida, no ponga en riesgo su salud por amontonar dinero. Mire, hay gente que trabaja hasta 25, 30, 35, 50, 60 horas a la semana porque está queriendo más dinero, más dinero y más dinero, y su salud se está deteriorando. Ahí aparecen con úlceras, con problemas del estómago, problemas de la cabeza, problemas de la visión. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde queda tu salud? ¿Dónde queda el tiempo que tú debes de disfrutar y de relajarte? El Señor dice: 6 días trabajarás y el 7º descansarás para dedicarlo al Señor. ¿Cómo necesitamos cada uno de nosotros abandonar la avaricia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuánta gente se ha desviado de la fe por el amor al dinero? ¿Y sabe qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y así volveré a la tierra. Hermanos, cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Díganme, ¿el puente de oro? Ya ni siquiera eso, porque hoy el oro vale tanto, hermanos, que esas dentaduras, olvídense, valen plata hoy si son de oro. Hermanos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. A mí lo único que me van a poner cuando yo me muera es el traje que más me gusta. Ya se lo dije, y bien rasuradito aquí del bigote y todo. Y cuando me lleguen a ver, me voy a hacer: oh, corriendo van a salir. ¿Qué nos vamos a llevar, hermanos, cuando nos muramos? No nos vamos a llevar absolutamente nada. ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué tanta avaricia muchas veces? ¿Por qué tanta codicia? ¿Por qué tanta tacañería? A veces no le queremos dar ni siquiera a Dios lo que a Dios le pertenece. Porque, hermanos, como dicen los médicos, cuando nace un niño, ¿sabe qué dicen los médicos? ¿Cómo nacemos? Con los puños encogidos. No, algunos peor, hermana, miren. Algunos vienen con los puños encogidos y con los brazos cruzados hacia sí mismos, para pensar solo en mí. Entonces, cuando nace uno, cuando nacen ustedes, cuando nacemos todos, cuando nace cualquiera, cuando nace un bebé, nace con los puños cerrados. ¿Y sabe qué dice el médico? Y el médico lo abre y dice: otro tacaño al mundo que viene a visitarnos. Con los puños cerrados. Porque no queremos compartir, no queremos dar, sin entender que la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero muchos prefieren recibir más que dar. Y el Señor nos enseña a que seamos desprendidos, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Hermanos, el punto es eliminar el estilo de vida de tacañerías, es decir, el de ser codos. No seamos como los de Monterrey. No, bueno, yo sé que aquí tenemos hermanos de Monterrey, pero los que conocemos aquí de Monterrey son los más generosos del mundo que yo he visto, los que están aquí en esta iglesia. ¿Qué cree usted que harían los de Monterrey si hubiera una inundación? Harían sopa de coditos. El estilo que Dios nos enseña es que abandonemos: no seas tacaño, no seas avaro, quita la avaricia, quita la tacañería. Hermano, a medida que usted comienza a compartir con otros, cuando usted comienza a ser desprendido, mire, yo conozco hermanos de nuestra iglesia que son desprendidos, y le voy a decir una cosa: no da el que tiene, sino el que quiere. No da el que tiene. Y en esta iglesia yo he comprobado que hay hermanos que tienen y no dan nada. Y he comprobado que hay gente que no tiene nada y se esfuerzan por dar. Y esa es una gran bendición. Cuando comienzan a ser desprendidos. Y aquí yo compruebo una vez más que no da el que tiene, sino el que quiere.
Cuando queremos ser desprendidos, cuando queremos dar para la obra de Dios, Dios nos bendice, nos bendice, nos bendice y nos bendice. Y Dios dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y hay abundancia cuando usted comienza a dar con liberalidad para Dios. ¿Les gusta lo que estoy diciendo, hermano? Es lo que Dios nos está enseñando. Ahora, un sexto principio que Dios nos enseña en el versículo 30. Dios nos está diciendo en el versículo 30, miren qué precioso lo que Dios nos dice. En el versículo 30 dice: a cualquiera que te pida, ¿qué dice Dios? Dale, y al que tome lo que es tuyo, hermanos, no pidas que te lo devuelva. Me dice mi hija un día de estos: papá, le presté un libro a fulano de tal, ¿y sabe qué? Y no me lo ha entregado. Es un libro así, un libro que ella estaba leyendo. Lo terminó de leer y alguien le dijo: préstamelo. Se lo prestó. Ya pasaron ¿cuánto tiempo? Yo sé, 2 años ya, 4 años. Y me estaba diciendo esta semana: 4 años, papá, y no me ha devuelto el libro. Y yo le dije: pero entonces, le di una lección. A mí me prestaron un libro, y en ese libro, ahí donde va el prólogo, decía: el que presta un libro es tonto, pero es más tonto el que lo devuelve. Entonces yo le dije a ella: pues lo siento, hija, ya no te lo van a devolver, porque esa persona no es tonta. El Señor nos está diciendo: a cualquiera que te pida. Bueno, Saúl Reyes es otro, me presta a veces herramientas, un taladro, digamos, eléctrico, y me lo da, pero ahí entre dientes me dice: si con tus herramientas quieres acabar, métete a prestar. Dios nos está diciendo: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. En otras palabras, Dios nos enseña que debemos aplicar, fíjese bien, generosidad, y volvemos a lo mismo, en lugar de la avaricia. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ser generosos? ¿Cómo necesitamos decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser desprendidos? Habla de una vida llena y plena, porque cuando usted, hermano, comience a compartir, usted es lleno y usted es pleno de Dios. ¿Quién es el mayor ejemplo o el principal ejemplo que vino a dar? Jesús, Dios. ¿Acaso Dios no nos dio todo? Y dice la Biblia que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. El Dios de toda gracia, el Dios que tenía su trono, su realeza, su gloria allá en el cielo, lo dejó todo y se hizo pobre por amor a nosotros, y lo dio todo. Dígame usted, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? No tenía nada de bienes materiales. Es más, el Señor Jesucristo dice que los pájaros tienen que sus nidos, y las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tuvo en dónde recostar su cabeza. ¿Dónde nació? En un pesebre prestado. ¿Cómo llegó a la ciudad de Jerusalén? En un pollino, en un asno, en un burro prestado. Cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado. ¿Usted cree que fue sepultado en una tumba así de ¿qué se llama? ¿Del Rothschild? No. ¿Y el mejor? No. Cuando Él murió, lo sepultaron en una tumba prestada. Y todo lo que Él tenía no fue suyo, era prestado, porque Él lo dio todo. Y Él es el mayor ejemplo para cada uno de nosotros. Y Él nos enseña esta mañana a ser generosos. Mis hermanos, aquí el Señor en el versículo 36, para ir terminando, nos enseña otro punto interesante. En el versículo 36, el Señor Jesucristo dijo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre, ¿qué dice la Biblia? Es misericordioso. Léalo conmigo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, el séptimo punto de esta mañana es: establezca perdón en lugar de venganza y resentimiento. Yo le pregunto a usted esta mañana, hermano, ¿le es fácil perdonar? No. Bueno, gracias a Dios por los que dicen sí, pero perdonar es lo más difícil que hay. ¿Se acuerda cuando Pedro llegó donde el Señor y le dijo: mira, Señor,
¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿Y qué le dijo el Señor? 70 veces 7 o 70 veces. ¿Usted cree que Pedro se alegró cuando? No, si solo escuchar 70, ¿a usted le parece que 70 es poquito? No, es bastante. Y el Señor le dijo, no Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Y cuánto es 7 por 7? ¿Matemáticos? 49. Póngale un 0 al lado, 490. Entonces, Dios le estaba diciendo a Pedro, tienes que perdonar 490 veces. Y Pedro dice, pero Señor, 490 veces es mucho. Y el Señor estaba tratando de decirle, no estaba tratando de decirle que tiene que perdonar 490 veces, sino que el Señor estaba tratando de decirle, tienes que tener una actitud de perdonar siempre, 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 siempre. ¿Sabe cómo nos perdonó el Señor? Siempre. Cuando usted comete una falta y usted va y pide perdón arrepintiéndose, el Señor le perdona siempre. Si Dios llevara las cuentas de mis pecados, hermanos, pasamos todo el año aquí y no terminamos de contarlas. ¿Cuántas esposas le llevan al esposo ahí? Hasta ponen en la refri las rayitas. Y cuando llegan a 5 la cruzan. ¿Cuántas veces llevamos una lista? Una lista. Esta es la 31 veces que llegas tarde. Esta es la 50. Esta es de la 70. Ahí sí se acabó en la 70. Nos separamos. Nos separamos cuando llegamos a la 70. Hermanos, perdón, perdón, perdón. El Señor nos está diciendo, hermanos, que debemos establecer perdón en lugar de venganza y resentimiento. Jesucristo, estando en la cruz, nos enseñó una manera práctica de perdonar. El Señor perdonó a distancia y Él perdonó para que no se perdieran y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué debemos de hacer? En lugar de vengarnos, debemos de perdonar, porque el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a veces tratamos de vengarnos nosotros, hermanos, y dice la Biblia que la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Cómo necesitamos aprender a perdonar? Mire, el perdón nos limpia el corazón. El perdón nos libera de resentimientos. El perdón, hermanos, es como un suavizante que refresca el corazón, que refresca el alma. Mientras usted no logre perdonar, usted llevará una cruz en el alma. Mientras usted no logre perdonar, usted siempre que vea a la persona que le ha ofendido, brotará esa espina que le va a estar puyando cada día el corazón, el corazón. Hermanos, los resentimientos son como espinas que van lacerando, 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 lacerando. ¿Cómo necesitamos aprender a perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros? Amén. ¿Es fácil o difícil? No es fácil. Pero si el Señor dijo que lo hagamos, podemos hacerlo. Mis hermanos, el perdón quizás no borra la ofensa, pero le habrá quitado el veneno al aguijón. Usted podrá recordar, pero el perdón le traerá alivio al corazón. En Efesios capítulo 4, versículo 32, ¿sabe qué dice la Biblia? Antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, así como Cristo también os perdonó a vosotros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este segmento quiero terminarlo con esta palabra. Perdonar es la dicha de haber sido perdonado por Jesús. Perdonar es la dicha de haber sido perdonado por Jesús. Yo sé que no es fácil perdonar, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude a establecer perdón. Y por último, hermanos, el punto número 8, en el versículo 37 y 38, el Señor nos está diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Y qué dice al final? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.